Buenas, bienvenidos a un nuevo video de la serie de videos de ecuaciones diferenciales. En esta ocasión vamos a abordar una de las aplicaciones en el campo de la electrónica en la resolución de circuitos en serie, tanto RC como RL, por medio de ecuaciones diferenciales de primer orden. Primero, los componentes que intervienen dentro de estos tipos de circuitos es una resistencia. Vamos a ver la resistencia, la cual tenemos como representarla con la letra R. También tenemos un capacitor que lo podemos representar con la letra C, y una inductancia que la podemos representar con la letra L. La resistencia se la mide en ohmios, el capacitor en faradios y la inductancia en henrios. Hay que tomar en cuenta que tenemos una identidad, una igualdad, que la corriente es igual a la derivada con respecto al tiempo de la carga. Con esta identidad vamos a encontrar cada una de las caídas de voltaje de cada uno de estos elementos. Según Kirchhoff, la suma de las caídas de voltaje tiene que dar igual a 0. Cada caída de voltaje de cada elemento, por ejemplo, tenemos la caída de voltaje de la resistencia con respecto de la corriente y de la carga. Con respecto de la corriente, la caída de voltaje de la resistencia es la resistencia por la corriente, y la caída de voltaje con respecto a la carga es la resistencia, y el I equivale con respecto de la carga a la derivada con respecto de T. La derivada de la carga con respecto de T. Fíjense que estas son las caídas de voltaje para este elemento de la resistencia. Vamos con el capacitor. En función, la caída de voltaje con respecto de la corriente del capacitor sería 1 sobre el capacitor integral desde 0 hasta T de la función de la corriente, pongámosle tau de T. Y en función de la carga, el capacitor es 1 sobre T por 1 sobre el capacitor por la carga. Entonces estas son las caídas de voltaje para el capacitor. Y para la inductancia con respecto de la corriente, fíjense que para la inductancia con respecto de la corriente es la inductancia por la derivada de la corriente con respecto del tiempo. Y con respecto de la carga, la inductancia, si nosotros tenemos la primera derivada de la corriente, con respecto a la carga sería la segunda derivada de la carga con respecto del tiempo. Fíjense, estas son las caídas de voltaje de cada uno de estos elementos. Si nosotros dibujamos uno de los circuitos, por ejemplo, empecemos a dibujar y planteemos, es más, aquí planteemos los circuitos, dibujémoslos. Por ejemplo, tenemos una fuente, una resistencia, y aquí un capacitor de una corriente aquí, y el otro circuito, una resistencia, una inductancia, una resistencia, una inductancia, aquí una resistencia y un capacitor. Fíjense que aquí va la corriente en este sentido. Fíjense que si nosotros sumamos las caídas de voltaje tiene que ser igual al voltaje. Entonces, fíjense, la resistencia, la caída de voltaje en función de podemos hacerlo en función de la carga, ¿no? La resistencia, la caída de voltaje sería la resistencia en función de la carga por la derivada de la carga más la caída de voltaje del capacitor, sería 1 sobre el capacitor por la carga. Entonces aquí 1 sobre el capacitor por la carga. Todo esto es igual al voltaje. Lo mismo acá en este circuito en serie RL, vamos a hacerlo en función de la
corriente. Fíjense que aquí la suma de la caída de voltaje con respecto a la corriente de la resistencia es R por I, o sea, la resistencia por la corriente más la caída de voltaje de L por la derivada de la inductancia por la derivada de la corriente tiene que ser igual al voltaje. Fíjense que nosotros hemos planteado nuestras ecuaciones diferenciales, que son ecuaciones diferenciales lineales, que ya habíamos visto, este tipo de ecuaciones diferenciales lineales, de esta forma. Vamos a ponerla aquí. Son todas las ecuaciones diferenciales lineales, que son de esta forma, más P de X, Y igual a G de X. Tenemos un G de X. Como habíamos visto en uno de los primeros videos, este tipo se ajusta a este tipo de ecuación diferencial. Fíjense que nosotros podemos ajustarla a esta forma, porque aquí en el primer diferencial acompaña el coeficiente 1, así que pero tenemos R, podemos dividir todo para R, y si dividimos todo para R, dejamos de la forma general de una ecuación diferencial lineal. En este caso, RC, Q por Q igual a V sobre R. Fíjense que este resultaría 1 sobre RC, resultaría el P de X, 1 sobre RC, y el G de X para nosotros sería V sobre R. Entonces tenemos aquí, ya podemos borrar esta parte, que es la forma general, ¿no? Y podemos resolver esta ecuación diferencial y sacar como solución una función de la carga con respecto del tiempo, que nos facilitará sacar cualquier tipo de problema donde nos pidan la carga en cualquier tiempo o el tiempo en cual está una cierta carga, ¿no? Vamos a resolverla, a esta ecuación diferencial. Vamos a resolver esta ecuación diferencial. Vamos a resolverla aquí. Borremos esta parte de aquí para que nos quede espacio y podamos ver. Luego analizamos el otro circuito, RL. Fíjense que nuestro factor integrante con respecto de t sería E elevado a la P de X, pero en este caso es 1 sobre RC T de T, perdón. Y esto, U de T, nuestro factor integrante sería 1 sobre RCT. La solución directamente, o sea, el Q de T, sería 1 sobre el factor integrante, que sería 1 sobre 1 RC por T, que multiplica a la integral del factor integrante 1 sobre RCT por WR con respecto de T. Fíjense que esta ecuación diferencial la tenemos que resolver. Entonces Q de T sería, tendríamos que resolver esta integral, 1 sobre RC por T. Fíjense que es una integral donde tiene podemos sacar este valor, V sobre R, y nos haría falta la derivada del exponente aquí al lado, pero la derivada del exponente es 1 sobre RC. Si la ponemos, también tendríamos que dividir para 1 sobre RC, y la integral sería la misma RC por T. Y todo esto más una constante de integración. Fíjense que nosotros, para los que no vieron esta parte de la integral, es como si nosotros tuviéramos R a la 2x o a la 2t de t. Y fíjense que para tener completa esta integral, nos falta al lado la derivada del exponente, y la derivada del exponente es 2. Entonces ahí está completa como la respuesta de una derivada de una función exponencial. Pero si nosotros aumentamos el 2, tenemos que poner un medio para que no altere la original. O
sea, se puede cancelar el 2 con el 2 y no alterado en nada. Simplemente es un artificio que usamos para completar esta integral. Sería 1/2 de e a la 2t, sería la solución. Lo mismo pasó aquí. Nosotros, la derivada es 1 sobre RC, pero si la ponemos aquí a 1 sobre RC, también hay que dividirlo. Y la solución prácticamente quedaría lo siguiente, pongámosle acá arriba la solución. La solución de la carga con respecto del tiempo sería 1 sobre e a la 1 RCt, que multiplica aquí extremos y medios. Aquí se simplifican, fíjense, y nos quedaría V sobre VC, o sea, al extremo es VC, o sea, el voltaje por el valor del capacitor. Aquí podemos cambiar esta constante para que no se nos confunda con el capacitor. Pongámosle una constante K, 1 sobre RC, E a la 1 RCt, más K que multiplica, más K. Ahora sí vamos a multiplicar finalmente este factor integrante por cada uno de los elementos y la función de la carga con respecto del tiempo nos quedaría, si multiplicamos este por este, nos quedaría VC, o sea, el voltaje por el valor del capacitor, más K que multiplica a E a la menos RCt. Pues este pasaría al numerador con negativo, y fíjense que aquí ya tenemos la función de la carga con respecto del tiempo del circuito RC. Fíjense que vamos a hacer en un próximo video la función de la corriente con respecto al tiempo para un circuito RL.